La vitamina D es una hormona y dado las circunstancias del mundo moderno, donde el bienestar físico, lo que es el wellness y el fitness se han convertido en moda, ha tenido gran importancia la suplementación con vitamina D. La vitamina D es muy importante en salud ósea. En pacientes que tienen osteoporosis, usualmente de rutina, lo suplementamos buscando unos niveles de vitamina D por lo menos por encima de 30 en términos generales. Sin embargo, el valor usual o el valor normal de vitamina D es controversial. Nosotros siempre hemos pensado que un valor normal es por encima de 20 nanogramos por mililitro. Sin embargo, dado que el nombre no es correcto, no le decimos hormona a esta vitamina, tiene las mismas implicaciones de las vitaminas. Es que las vitaminas intentan hacernos sentir mejor y mejorar gran parte de nuestro bienestar, lo cual muchas veces no es cierto. Y hay veces se abusa o hay vendedores de humo que dicen que las vitaminas no sirven para todo. Y las vitaminas no sirven para todo, tienen unos contextos específicos en los cuales usar. Hace poco salió un artículo en el British Medical Journal, les voy a dejar el link abajo, mencionando que la vitamina D servía para prevenir enfermedades autoinmunes. Entonces queríamos que analizáramos en este video, en esta nueva entrega de mi canal, este artículo que menciona que la vitamina D disminuye en un 22% las enfermedades autoinmunes. Les recuerdo, el nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo y soy profesor en la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Y si este video les gusta, los invito también a que les den like y que por favor se suscriban a mi canal. Es muy importante esto y que activen su campana de notificaciones porque nos permite estar actualizando videos y estar dando información médica importante para todos ustedes. Este es el artículo, se llama Vitamina D y ácidos marinos omega 3. La suplementación disminuye la incidencia de enfermedades autoinmunes. Es un RCT, que es el estudio Vital. Vemos que es un grupo importante, la división de reumatología del Departamento de Medicina Preventiva del Brigham and Women's Hospital. El estudio Vital es un estudio ya ampliamente conocido por nosotros, porque el desenlace primario del Vital era la disminución de enfermedad cardiovascular o cáncer. No sirvió para eso. Vitamina D no sirve para prevenir enfermedad cardiovascular ni para prevenir cáncer. No sirvió, no demostró eso. Y en este estudio es un desenlace primario donde evalúan la incidencia de enfermedades autoinmunes, es un estudio ya que lo tenían preespecificado, y la conclusión es la vitamina D suplementada por 5 años con o sin ácidos omega 3 disminuye las enfermedades autoinmunes en un 22%, el ácido omega 3 las disminuye en un 15%, no fue estadísticamente significativo esto. Entonces esto ha salido en todas las noticias, hay videos de varias personas mencionando que sirve para prevenir enfermedades autoinmunes, pero quiero que lo analizamos con un poquito de detalle. Este es el diseño en términos generales del Vital. Básicamente ellos lo que incluyen son hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 55 años. Son 20 mujeres sanas, son en personas de Estados Unidos. Y básicamente ellos, es un diseño factorial de 4x4, tienen vitamina D 2000 unidades independientemente de los niveles basales de estas personas y placebo. Y en este grupo de vitamina D les dan ácidos omega 3 o placebo. En el grupo de placebo los asignan ácidos omega 3 o placebo. Es un estudio y básicamente el desenlace, como ya les mencioné, era cáncer, enfermedad cardiovascular, que no demostró este beneficio y eran personas que en teoría son sanos, que ya tienen unos niveles de vitamina D relativamente normales. Entonces, en este estudio la población son 25.000 personas, son hombres mayores de 50 años, mujeres mayores de 55 años, y básicamente es un desenlace preespecificado donde evalúan la incidencia agregada de enfermedades autoinmunes. La vitamina D basal promedio era 29.8 y luego un año de suplementación incrementó 41.8 nanogramos por mililitro. Es decir, estamos partiendo de una población que tiene unos niveles de vitamina D normales. Pueden decirme, no, pero es que en personas con deficiencia de vitamina D los desenlaces podrían ser distintos. Sí, pero los pacientes con deficiencia de vitamina D los vamos a tratar independientemente de si el beneficio es enfermedad autoinmune o no. ¿Cómo evaluaron el desenlace de autoinmunidad? Esto es importante. El desenlace primario era la incidencia confirmada de enfermedades autoinmunes y básicamente lo hacen mediante un cuestionario. El cuestionario es un diagnóstico confirmado por el médico de artritis reumatoide, polimialgia reumática, enfermedad tiroidea autoinmune, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, a los pacientes les enviaban
un cuestionario, ellos tenían que decir si les habían confirmado alguna de estas enfermedades autoinmunes y había otra casilla para poner otras enfermedades autoinmunes. Y cuando escribían en la casilla que habían sido diagnosticados por un médico con estas enfermedades autoinmunes, se hacía una revisión de la historia clínica y se confirmaba mediante esa revisión de historia clínica si tiene una enfermedad autoinmune o no. De ahí sale una casilla que es probable enfermedad autoinmune. Entonces tenemos confirmada y probable enfermedad autoinmune porque es importante para los desenlaces. Ese probable era que no quedaba claro, había dudas o no tenían, sobre todo en enfermedad tiroidea autoinmune, que es más difícil porque puede tener TSH elevada, posiblemente sea una tiroiditis de Hashimoto, pero posiblemente no están los anticuerpos. O tener anticuerpos positivos con una TSH normal. Es una tiroiditis autoinmune, pero posiblemente las implicaciones clínicas sean distintas. Acá tenemos la población del estudio, acá tenemos el grupo de vitamina E asignado al tratamiento del placebo, el grupo omega 3, el sexo femenino era el más frecuente, un poquito, 50%, pero realmente está balanceada y en personas con un promedio de edad de unos 60 años aproximadamente. En raza, la mayoría eran blancos, en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Acá vemos la distribución geográfica en Estados Unidos. La mayoría de personas educadas tenían high school en el 90% de los casos. Y miren que los ingresos anuales de estas personas, en el 63% en todos los grupos, eran más de $50,000 por año. La mitad estaban usando suplementos de vitamina D en menos de 800 unidades al día. Y miren que el promedio de vitamina D en la mayoría eran de 30. Solo el 12% tenía una vitamina D menor de 20 y la mayoría tenían una vitamina D por debajo de 30. La mitad, 45% aproximadamente, pero entre 20 y 30, que realmente es un rango normal. Y acá tenemos realmente lo que mira uno acá en esta tabla es que no haya diferencias significativas entre los 4 grupos de tratamiento, realmente no hay diferencias clínicamente importantes. Y acá tenemos el desenlace primario. Entonces acá sí quiero que pongamos un poquito más de atención. Entonces acá tenemos el grupo de vitamina D, y el grupo de placebo y el HR. En la vitamina D, el desenlace primario, que era la incidencia de enfermedades autoinmunes confirmadas, y recuerden que ese grupo de enfermedades autoinmunes es artritis reumatoide, poliomielitis reumática, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad tiroidea autoinmune y otras. Entonces tenemos que en el grupo de vitamina D, 123, y en el grupo de placebo se presentaron 125 casos de enfermedades autoinmunes. El HR es de 0,78, no pasa a la unidad, es una disminución del 22%. Es decir, el hallazgo estadísticamente es significativo. Sin embargo, miren que 123 es alrededor del 0,98% de esta población y 155 es como el 1,19% de la población. Obviamente este análisis es muy simple porque hay que tener en cuenta el seguimiento, porque el seguimiento son 5,3 años, son básicamente 60,000 pacientes año y si se tiene en cuenta todo el grupo con omega 3, son cerca de 100,000 pacientes, 113,000 pacientes año de seguimiento que tendríamos que tener en cuenta ese análisis. Entonces, son pocos casos que presentan enfermedad autoinmune, es decir, la incidencia en población en general de esta edad es del 1,19% y con vitamina D disminuye el 0,95 aproximadamente. Si tengo en cuenta el desenlace secundario, que es enfermedad confirmada y probable, miren que acá ya se pierde el desenlace estadísticamente significativo, esto ya pasa por la unidad. Y lo otro muy interesante que ellos evalúan es excluyendo la presencia de enfermedades autoinmunes previas a esta enfermedad, porque los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. Entonces acá encuentran que hay un grupo de unos 20 pacientes que ya tenían enfermedad autoinmune previa y acá unos 20 en placebo. Y miren que acá se presentan 102 y 128 en el grupo de placebo, ya no les da estadísticamente significativo. Y cuando tienen en cuenta las confirmadas y las probables, realmente pasa a la unidad. Y el otro hallazgo muy interesante es que la curva, ya la vamos a ver más adelante, se separa luego de 2 años de tratamiento. Es decir, tengo que tratar 2 años para poder ver alguna diferencia. Esto llama mucho la atención. Y miren acá que cuando yo excluyo los primeros 2 años de seguimiento, que es donde no les dio absolutamente nada, acá se encuentra una diferencia. 54 con el grupo de vitamina D y 87 en el grupo de placebo, luego de 2 años de tratamiento, que hay una diferencia. Y entre las confirmadas y probables también encuentro una diferencia luego de 2 años de tratamiento. Y con respecto a los hallazgos individuales, tenemos artritis reumatoide 15 versus 24, probable 18 a 27. Obviamente esto no va a ser estadísticamente significativo en todo esto porque la N es muy pequeña.
Acá tenemos polimalgia reumática 31 versus 43, enfermedad tiroidea autoinmune 21 en vitamina D y 11 en placebo. Esto me llamó mucho la atención porque más enfermedad tiroidea autoinmune en el grupo de vitamina D es algo para explicar más adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realmente la población es muy pequeña, es que son 123 casos de 12.000, 0.25%. Y miren acá, la probable es 99 casos y 94, es decir, en enfermedad tiroidea autoinmune no se pudieron confirmar realmente en la mayoría de los casos, los criterios fueron más difíciles de decidir y hay enfermedades autoinmunes de enfermedades autoinmunes, es decir, artritis reumatoide tenemos un espectro muy amplio. En enfermedad tiroidea autoinmune tenemos la tiroiditis autoinmune con TSH normal, es decir, anti-TPO positivos y una TSH normal que realmente el paciente está casi sano o prácticamente sano, le pedimos un examen y lo hemos enfermado con los exámenes y que posiblemente se va a mantener con una función tiroidea normal en el tiempo, es decir, la tasa de progresión con una TSH normal, con anti-TPO positivos, de menos de 1% por año, de acuerdo a los estudios italianos, por ejemplo el de Pescopagano, y la psoriasis tenemos 15 a 23 y otras enfermedades autoinmunes de 40 a 56. Son Ns muy pequeñas que no nos permiten hacer un análisis de subgrupo, pero vemos que acá pueden haber dificultades en establecer el valor real que existe en vitamina D y en el grupo de placebo. En omega 3, pues realmente las diferencias son muy parecidas. Enfermedad tiroidea autoinmune, enfermedad autoinmune 130 contra 148, un HR, una disminución del 15%, pero no fue estadísticamente significativa. 15% no, 22% sí. Es una diferencia muy pequeña. Y en confirmadas y probables tenemos 208 contra 249 y realmente tenemos como unos hallazgos muy similares. Miremos ahora la curva. Acá tenemos el grupo de vitamina D, todas las enfermedades autoinmunes confirmadas, acá tenemos las confirmadas y las probables, pero miren que es a partir de los 2 años, casi 3 años, que las curvas se empiezan a separar, los primeros 2, 3 años se mantiene estable. Y miren acá el desenlace, esta es incidencia acumulada, y miren lo que estamos hablando, 0.0025 casos de incidencia acumulada. Realmente cuando tenemos en cuenta los 5.3 años de seguimientos, la incidencia es mucho más bajita. Esta incidencia realmente es muy baja. Miren que al final es el número de casos que tenemos. Tenemos 122 casos contra 155 casos con incidencia acumulada muy baja. Este es el grupo de omega 3, se empiezan a separar un poquito más temprano, pero no les da estadísticamente significativo. Y acá ya tenemos los 4 grupos que se utilizaron. Acá tenemos placebo de omega 3 y placebo de vitamina D. Y acá ya tenemos omega 3 activo con vitamina D activo, el azul. El rojo, que es omega 3 placebo, vitamina D activo, es este más bajito. Y el otro azul más clarito es omega 3 activo con vitamina D en placebo. Es decir, cualquiera de los que estuvo en el grupo de suplementación, bien sea con omega 3, con vitamina D o sin vitamina D o con vitamina D con las otras cosas, disminuye la incidencia de enfermedades autoinmunes, pero mire que la incidencia acumulada son de casos muy bajitos. Es un porcentaje que realmente es muy bajito. Entonces, lo que no nos trae el estudio, porque el estudio dice, esto es la machera, vitamina D no sirve para disminuir enfermedades autoinmunes, esto nunca lo habíamos encontrado, lo cual es cierto, pero realmente la relevancia clínica y la importancia para mí es muy bajita. Entonces, nosotros calculamos estos números necesarios a tratar. Yo tengo 155 eventos en el grupo de control y 122 o 123 en el grupo experimental de vitamina D. Si tengo toda la población, son 137.116 pacientes años. Recuerden que pacientes años se calcula el número de pacientes que yo tengo, alrededor de 25.000 por 5.3 años, que es el seguimiento, y me dan 137.000 pacientes en teoría que tengo yo en el seguimiento, son pacientes años. Ahora bien, el NNT de vitamina D para disminuir enfermedades autoinmunes es el siguiente, 4.291. Si ustedes hacen otros ajustes, les da 2.000 o 3.000, y esto lo ha hecho mucha gente. Pero miren acá que la incidencia de enfermedades autoinmunes es 0.89 contra 1.13%, que es lo que se había hablado. La reducción absoluta de riesgo es de 0.000233 y el NNT es de 4.291. Es decir, necesito tratar 4.300 pacientes durante 5.3 años para disminuir un episodio de enfermedad autoinmune, incluyendo artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, polimialgia reumática,
enfermedad tiroidea autoinmune, de las cuales no sabemos las características clínicas de las mismas. No sabemos si son enfermedades autoinmunes leves, moderadas o casos más graves. De polimialgia reumática posiblemente sea más grave, pero artritis reumatoide más fácil de manejar, artritis reumatoide más difícil de manejar. En esto lo que quiero mencionar es que el NT de estatinas en prevención primaria puede ir entre 77 y 150. Para enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo, el NT en estatinas es de 6, 9, 10. En términos generales, por ejemplo, PCSK9, el NT es 45, 50, y aún así tenemos problemas para definir a quiénes vamos a tratar. Un NT de 4.291 implica realmente que es muy poco significativo. Es decir, yo tengo 12.000 pacientes, les voy a dar estatina, van a tener infarto cardiovascular en un 0.89% comparado con placebo en el 1.19%, a meditarles tratamiento. Entonces acá me van a decir, no, es que la vitamina D es muy segura, no tiene toxicidad. Sí, la vitamina D es poco tóxica. Los casos de toxicidad clínica con hipercalcemia son raros, no los vemos de rutina en práctica clínica. Sin embargo, recordemos que en este estudio no reportan nada de seguridad. No nos mencionan la seguridad respecto a placebo, el grupo omega 3 o vitamina D. En los otros estudios tenemos, es seguro, 2.000 unidades es una dosis segura de vitamina D, pero nuestros pacientes pueden estar tomando calcio más vitamina D, las vitaminas que le trajo un familiar de Estados Unidos, y pueden estar tomando unas dosis más elevadas de vitamina D. Pero para mí el problema más grande es como el principio filosófico de por qué ofrecemos vitaminas, cuál es el objetivo. Y cuando salen las noticias que disminuye 22% de enfermedades autoinmunes, pero realmente no se tienen en cuenta estos datos, que el NT es de 4.200 y que el porcentaje de pacientes que van a desarrollar enfermedad autoinmune es bajo y que con vitamina D la diferencia es 20 o 30 pacientes, no sé si amerita que estemos promocionando esto como la panacea para las enfermedades autoinmunes. En conclusiones, ¿es posible que pueda disminuir enfermedades autoinmunes? Sí, hay un efecto biológico claro, la vitamina D tiene unas funciones biológicas muy interesantes, disminuye interleuquina 6, hay una serie de mecanismos biológicos, pero el porcentaje de pacientes que se van a beneficiar es muy poco. La relevancia de este estudio para mí es que posiblemente no sabemos qué pacientes se van a beneficiar más. El porcentaje de pacientes que van a ser enfermedad autoinmune y que se van a beneficiar de vitamina B es bajo. Cuestiono mucho la realidad de los hallazgos. Es un estudio que su desenlace, y es un British Medical Journal, fue por cuestionarios. Posteriormente hubo médicos que hablaron, pero mire que hay una diferencia importante entre las probables y las confirmadas. No sé si el dato es realmente. Y finalmente, ¿quiénes serían las personas candidatas? Ellos hacen un análisis, los invito a que lean el estudio en que son las personas con índices de masa corporal más bajos, no los que están en sobrepeso o en obesidad, sino los que tienen un índice de masa corporal más bajo, que se podrían beneficiar con vitamina D. En conclusión, yo creo que este hallazgo no es clínicamente significativo y no nos cambia la práctica clínica rutinaria actual. Les agradezco sus comentarios, por favor escriban las dudas para que podamos hacer la discusión académica con respecto a este artículo, y les agradezco por suscribirle y darle like a este video. Mil gracias.